Seguimos en el debate y solamente un diputado salteño en el Congreso de la Nación votó en contra de la ley de financiamiento electoral. Repasemos. Martín Grande, Miguel Nani, Andrés Sotos, Alfredo Olmedo. Miren, Andrés Sotos era diputado nacional. Y Pablo Cosiner le dieron el visto bueno al proyecto en el Congreso Nacional. Javier David lo rechazó. Sergio Lavi estuvo ausente. Con nosotros, el único salteño que rechazó la ley de financiamiento de partidos políticos, el diputado nacional Javier David. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. ¿Por qué votó en contra? Por varios motivos. Primero porque me parece que el Congreso Nacional esté en los momentos que estamos viviendo en la Argentina. Como eje de debate sea el financiamiento de los partidos políticos, me parece que es que la política está mirando una película que no es la que miramos la gran mayoría de los argentinos. Es decir, tenemos problemas de inflación, problemas de precios, un montón de sectores complicados, la mayoría de los argentinos con una angustia por la situación que estamos viviendo, y que el Congreso esté debatiendo cómo se financian las campañas, la verdad es que ya desde el vamos me parece ¿Pero de bronca votó en contra? inadecuado. No, y después un proyecto que llegó a libro cerrado, sin la posibilidad de hacer modificaciones, y que tiene por principal aspecto la posibilidad de que las empresas puedan financiar las campañas políticas. Y si bien es cierto que hay sistemas mixtos de financiamiento público y privado en el mundo, estos se dan en países donde hay control, acceso a la información, Claro, donde hay transparencia en estos aportes. Y yo creo que en la Argentina de hoy no vemos estas cualidades. Entonces no es tan fácil que aprobar que las empresas puedan financiar la política. Sabemos que hay un lobby empresarial muy grande en la Argentina y si no hay transparencia, es decir, si junto con la aprobación de la ley no mejoramos nuestra transparencia y acceso a la información, bueno, la ley me suena a apurada y además para aplicarla en esta campaña, y creo que no es lo que corresponde, ¿no? mencionó la inflación y hay muchos que dicen que bueno, la inflación está en el 3,4%, bajó en este mes. Hay países donde en décadas no llegan al 3,4%. ¿Cómo está viendo la situación hoy económica de la República Argentina? Claramente mal, como la vemos todos los argentinos. Argentina es uno de los 5 países del mundo con mayor inflación. Como vos bien decías, 55% interanual de inflación. Es imposible crecer, es imposible que las empresas puedan generar trabajo, es imposible que la gente pueda llegar a fin de mes si hay una pérdida del poder adquisitivo. Hay datos que son alarmantes en la Argentina. Hoy un jubilado con una jubilación mínima, que es la que cobra la gran mayoría de los jubilados, 10.000 y pico de pesos, bueno, ahora se va a aumentar 10%, pero la canasta para no ser pobre, el ingreso familiar para no ser pobre es de 26.000. Claro. Entonces, estamos hablando de una realidad, y lo mismo pasa con el salario promedio en el norte del país sobre todo. Entonces, creo que los argentinos en general estamos pasando muy mal, y yo espero que podamos como país encontrar un camino. Obviamente vienen elecciones y me hago cargo de eso, y yo lo he dicho muchas veces, creo que este gobierno debe terminar el 10 de diciembre porque ha fracasado en todos sus objetivos, pero claramente como argentinos y como país necesitamos encontrar un camino que no es este ajuste feroz que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Y hablando de las elecciones, ¿no?, de este año 2019, hace un ratito le hicieron una entrevista a Marcos Peña donde decía que el presidente no puede ir a unas PASO, por ejemplo. ¿Está de acuerdo con esto? Yo en algún punto comparto, ¿no? Me parece que cuando vos estás gobernando y hay un presidente que gobierna y que es de alguna manera el líder de ese sector, es muy difícil que alguien pueda ir a una primaria en ese sector porque dice, bueno, señores, entonces, ¿qué significa? Que hay un pedazo de tu partido o de tu alianza que no confía en vos. Debiera irse el presidente entonces, buscar otro candidato. Me parece que es complicada la discusión. Lo vivíamos ayer en el Congreso, ¿no? Yo siento que el oficialismo está muy dividido, hay mucha disputa interna, propio del fracaso de esta gestión. Pero bueno, es algo que tiene que resolver Cambiemos, y habrá que ver cómo llegan a junio y a agosto en las primarias para poder presentar algo a la sociedad. A mí me queda claro que más del 60% de los argentinos no quiere que Macri sea presidente de nuevo. Y la única manera de que lo sea es dividiendo a la oposición y es buscando esta grieta, profundizar esta grieta que tenemos en la Argentina, como para que con 30 y pico por ciento Macri pueda ser presidente de nuevo. Bueno, está en los dirigentes políticos de la oposición estar a la altura
para presentarle a la sociedad un proyecto superador y que impida la reelección de Macri, ¿no? A ver, y por el otro lado está Cristina Kirchner, apareciendo por todos lados con la presentación de su libro, el regreso de Cristina Kirchner al Partido Justicialista después de tanto tiempo, bueno, el juicio oral que comienza el próximo martes. Cristina tiene muchas más chances, bueno, según las encuestas sí, de ser nuevamente presidenta de los argentinos. Seguramente han mejorado sus chances a lo que pasaba hace 5 o 6 meses, ¿no? Creo que el fracaso del gobierno aumenta en la cabeza de muchísima gente la posibilidad de decir, ante la frustración de lo que estamos viviendo, volver o reelegir a alguien que ya estuvo. Y sobre todo porque en algunas situaciones, sobre todo en el sentimiento de la vida económica de los argentinos, mucha gente siente que estaba mejor antes. Lo puede ver en este monitor, lo tiene detrás suyo, lo va a ver en el otro monitor también. Esta foto, ¿qué le dice? La foto en el Partido Justicialista con la figura central de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que es un gesto, ¿no? Me parece que habla más en definitiva, del lugar y de una persona que en la última elección salió por otro partido y que hace mucho que no trabaja dentro del justicialismo, tiene el gesto de volver al partido de origen, pero todavía le faltan las personas novedosas. Es decir, lo que se ve ahí es que está rodeada de prácticamente la misma gente que la ha acompañado en los últimos 12 años. Entonces, me parece que todavía a ese gesto, que es un inicio, le faltan, no hay prácticamente, salvo 2, no hay gobernadores de las distintas provincias. Me parece que todavía queda un camino largo. Yo creo que en los próximos 25, 30 días se va a empezar a definir cuáles son realmente las alianzas y qué es lo que se puede presentar, ¿no? Yo creo que estamos hablando mucho de las personas y poco a veces de qué vamos a hacer con la Argentina, ¿no? Y creo que tanto lo que digo para la expresidenta, lo digo también para los candidatos de Alternativa Federal, que estamos hablando si Urtubey, si Labaña va a la interna, si no va a la interna, si Massa está más cerca o menos cerca de Cristina, pero no hemos olvidado de hablar qué país queremos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Precisamente le preguntaron a Juan Manuel Urtubey qué pensaba de esta foto y si no le hubiera gustado estar, y no está muy contento de no haber estado en esta foto. En diciembre del año pasado hablábamos desde Multivisión con el gobernador Urtubey y le planteamos esto de Alternativa, era la tercera fuerza. Dice, Alternativa es precisamente eso y nos vamos a convertir en la tercera fuerza y durante el año que viene nos vamos a ir colocando en la segunda fuerza y vamos a llegar a la presidencia de los argentinos. ¿Cree que esto está siendo reflejado por las encuestas hoy? ¿Lo está viendo Alternativa como una alternativa? Sí, le falta un poco más de volumen todavía, pero hoy si uno suma la intención de voto de Labaña, de Urtubey y de Massa, están ya por encima de los 20 puntos, con lo cual están ya dentro de un tercio de la población o un cuarto de la población que ya está viendo Alternativa Federal como una opción. Creo que tienen que definir finalmente, terminar de definir de que Labaña va a entrar a la interna, de que van a estar todos y en definitiva ahora acaba de terminar la elección de Córdoba, es importante que el gobernador de Córdoba también le dé volumen a ese sector. Yo creo que más allá de acompañar y de tratar de generar el volumen de la candidatura a presidente de Urtubey, creo que es importante que los argentinos tengamos otra opción. No podemos reducirnos solamente a pensar en que la opción es un presente muy malo con un presidente que, como decíamos, claramente ha fracasado y solamente como opción volver a esta foto que veíamos, decir lo que puede proponer Cristina Fernández. Me parece que la Argentina necesita poder tener otras opciones. Después la gente elegirá y veremos cuál es la mejor. Y sobre todo en el caso particular nuestro, de los que venimos del justicialismo, cuál de estos candidatos puede ganarle en definitiva finalmente a Macri. Pero creo que haya un tercer sector es positivo, ¿no? Y ese tercer sector, estamos hablando de Alternativa Federal, ¿podría en el transcurso de este año llegar a fusionarse con las fotos que estábamos viendo recién de Cristina y el resto de su frente? Yo no creo que en términos de armar un solo frente, ¿no? Creo que en eso, como hace Urtubey, muchos de ellos son muy tajantes, ¿no? Schiaretti ha sido muy tajante el mismo domingo a la noche después de ganar de la elección y de decir, miren, yo ni con Macri ni con Cristina, Urtubey hace lo mismo. Pero sí creo que puede fusionarse la gente. Sí creo que hay un voto que no lo llevan los dirigentes, que aquel que por ahí elija
a Urtubey, o elija a Labaña, o elija a Massa, o muchos de ellos, y después estos no sean los que llegan al final de la película, Claro. van a terminar eligiendo o entre Macri y Cristina, y creo que muchos de ellos van a terminar, si este es el final, eligiendo Cristina, como va a pasar a la inversa también. Estoy seguro de que si hay un voto, cualquiera de los candidatos, sea Macri o Cristina, no está en la grilla, cosa que todavía no sabemos, esos votantes van para algún lado, Claro. en definitiva van a terminar eligiendo, que es un poco también la teoría de Alternativa Federal, ¿no? Alternativa Federal cree, y con números, que si logra posicionarse en ese segundo lugar en la elección general, posiblemente la gran mayoría de los argentinos termine votando a esa opción en vez de votar o a Macri o a Cristina. Y me parece que es la esperanza que tiene Alternativa Federal, ¿no? Lo analizaba un encuestador días pasados acá en el debate y decía, Alternativa cree que ya está circulando por la ancha avenida del medio. Y esto no es así. Porque aquel que no la votó a Cristina y que lo votó a Macri no votaría a Cristina igualmente, pero tampoco lo votaría a Macri. Entonces están esperando que no solamente vaya una cómoda avenida del medio, sino que realmente se posicionen lo que decía usted, fundamentalmente que digan qué país pretenden, porque hasta el momento el propio Roberto Labaña desconfiaba de que Massa se fuera a ir de Alternativa Federal para aliarse a Cristina Fernández de Kirchner. Y todavía como que no se lo ve instalado a Juan Manuel Urtubey. La verdad es que me parece que los argentinos todavía están muy desorientados. ¿Sigue con ganas de ser gobernador de la provincia de Salta? Sí, sí, absolutamente. Con más ganas que nunca, creo que... Hoy lo tenemos una escuchábamos gran a la mañana oportunidad. en una declaración que hizo. No es que quiero ser, voy a ser gobernador de Salta. Y le está pidiendo a la gente que elija diferente. ¿Por qué diferente? Porque yo creo que está claro que termina una etapa en Salta después de 12 años y me parece que los salteños tenemos que animarnos a plantear un nuevo proyecto político. Yo lo que estoy haciendo recorriendo la provincia es tratando de convencer a todos los salteños que nos animemos justamente a hacer cosas diferentes y a no pensar que tiene que haber la continuidad de lo que ya venimos viendo en Salta en los últimos años. Creo que más allá de las cosas positivas que ha hecho Urtubey, creo que tenemos que asumir un nuevo proyecto que se haga cargo de la falta de viviendas, que se haga cargo de la pobreza que todavía tenemos, que se haga cargo de realmente resolver la Salta del futuro. Yo estoy planteando la necesidad de tener un banco de la inversión y la vivienda que permita que esas más de 20.000 familias anotadas en no sé cuántos años puedan acceder a una vivienda, que todos aquellos que están esperando por un lote realmente lo puedan tener. Estoy hablando de crear una universidad tecnológica en Salta. Yo tengo la suerte de haber viajado, de compartir, de informarme. El futuro del mundo pasa por la tecnología y nosotros en Salta a nuestros chicos de 18, de 19, de 20 años no le estamos hablando a veces de robótica, no le estamos hablando de nanotecnología, no le estamos hablando de biotecnología. Creo que una universidad tecnológica coordinadamente con la UNSA, coordinadamente con las otras universidades, con la católica que hay en Salta, podemos generar un impacto enorme en una materia que es el futuro del mundo. Y estas cosas quiero discutir de Salta. Y me parece que ser diferentes, tener propuestas diferentes, es asumir que viene una nueva etapa en Salta y protagonizarla. Y sobre todo hacer una renovación grande, convocar a muchos de los que no se sienten parte, a muchos de los que en los últimos años por ahí no han participado y que tienen mucho para decir. Hay que hacer reformas en Salta, reforma en la justicia, hay que hacer reformas en los organismos de control. Creo que todo eso significa pedirle a la gente que elija diferente, que no elija más de lo mismo, ¿no? Habitualmente se propone eso, estamos viendo su cartel, Elegí Diferente, Javier David, y es lo que acaba de exponer usted. Desde el retorno a la democracia en el 83 a la fecha, todos proponen una renovación en cuanto a las gestiones políticas. Sin embargo, hoy estamos viendo Juan Manuel Urtubey, que puede haber sido la renovación y además una sorpresa desde el año 2007 a la fecha, pero lo tenemos a Marcelo López Arias, el presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Comisión de Acción Política del Partido Justicialista. ¿Se puede hacer una renovación teniendo a las viejas figuras del partido? No, a ver, yo respeto a todos. Creo que cada uno tiene un lugar desde donde aportar. Entonces, lo que yo digo es, primero hay que renovar ideas, claramente. Si vos seguís haciendo lo mismo en todas las áreas de la misma manera, bueno, el resultado no va a cambiar. Entonces, yo creo que hay que consolidar muchas de las cosas positivas,
pero hay que animarse a tener la audacia suficiente de inventar cosas nuevas, de innovar, de buscar otro tipo de soluciones. Yo te decía recién de vivienda, hace 24 años que se hacen la misma cantidad de viviendas en Salta todos los años, no hemos subido ni una vivienda más por año promedio. Entonces, cuando yo hablo de un banco de la vivienda, digo, tenemos que tener otras opciones, no solo que la gente vaya al IPB, tenemos que subsidiar tasas, tenemos que entregar materiales, tenemos que generar planificación para los loteos, Pero etcétera. eso lo puede hacer solamente la provincia o dependen de un gobierno nacional. Porque si hablamos de los créditos UBA, por ejemplo, hay mucha gente que sigue protestando por Sin esto duda. y las facilidades no llegan. Sin duda, el contexto nacional siempre ayuda. Ojalá pudiéramos tener una Argentina con otro contexto, pero hay que tener las ideas claras de qué es lo que queremos hacer y cómo salimos. Nosotros, yo lo repito mucho, decimos siempre tenemos una provincia rica y tenemos un montón de gente que la pasa muy mal, entonces ya es hora de también, el otro día hablaba con sectores mineros, y tenemos esa situación de que la minería va a generar empleo, qué sé yo, pero la minería necesita gente calificada. No es que podemos decirle, miren, te doy 100 personas para que las contrates de chofer o de ordenanza. No, necesita gente calificada. ¿Está la provincia de Salta calificando gente para el boom de la minería que tenemos por delante? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y esto es lo que yo estoy dispuesto a responder y a poner a la provincia de Salta en la senda del desarrollo. Esto es lo que necesitamos en la provincia y esto es lo que tenemos que pensar entre todos. Yo aspiro a un proyecto absolutamente colectivo. Liderarlo, pero no en forma personal, sino que todos pongamos de lo nuestro desde el lugar que nos toca para que Salta pueda realmente ser esa provincia que todos queremos y resolver muchas de las cosas que están pendientes en Salta. Hablamos de educación. La educación de hoy y la del futuro no es la misma que la de hace 20 años. No debemos volver a pensar hacia dónde vamos, no tenemos que hablar mucho más de la jornada completa, no tenemos que preparar más el tema de la formación docente. Es decir, hay cosas que tenemos que hacer. Entonces yo digo, se termina una etapa después de 12 años, es la oportunidad de hacerlo. Es la oportunidad de discutir esto, es la oportunidad de darnos la posibilidad entre todos de poder cambiar el eje de los objetivos de la provincia en los próximos años. Y esto es lo que yo estoy trabajando fuertemente. Ojalá después la gran mayoría de los salteños nos acompañen en este proyecto, ¿no? Perfecto. ¿Ya tiene algunos nombres de quienes lo podrían acompañar en caso de llegar a la gobernación? Por ejemplo, García Salado me dijo hace un ratito... Ya tiene trabajo, si llega ya tiene trabajo. No, la verdad es que sería apresurado. Me interesan más las ideas y los proyectos, hablar con muchísima gente como lo estoy haciendo, ya desde el año pasado que vengo recorriendo y conversando con muchos de los sectores. Debe haber pocos dirigentes políticos que han recorrido la provincia tantas veces como yo y en cada lugar donde voy, el más chiquito, el más grande, encuentro gente con ideas, que te cuenta lo que les pasa, que saben perfectamente la situación, como pasa en Capital también en cada uno de los barrios. Uno va a un barrio y la gente te cuenta perfectamente si tiene problemas de agua, si tiene problemas de cloaca, si hay una esquina donde está mal, si hay accidente de tránsito en la esquina, bueno, o si el colectivo tiene un problema. Tenemos que sumar eso que sabemos los salteños en pos de un objetivo común. Después los nombres, si tenemos claro lo que queremos hacer, lo demás es mucho más fácil, ¿no? Gracias, diputado. Ha sido Gracias usted muy a vos, gentil. como siempre. De esta manera nosotros llegamos al final del debate. Esperemos que haya servido. Nos encontramos el próximo jueves, como siempre, a las 21. Gracias.